ha venido sucediendo un ataque permanente al ministro del Interior y a la imagen de la presidenta también. O sea, no es algo casual, es algo que se ha ido sembrando poco a poco y la población está exaltada con el tema y cualquier cosa que se diga va a generar una reacción inmediata, como sucedió este fin de semana. Sí. Falleció una persona conocida y la gente cambió su actitud. Hay una serie de dispositivos que les permiten actuar de esa forma, pero hasta ahora no es respetado por la Fiscalía. Lo detienen, los investigan, entonces le quitan el poder que tiene la gente para poder usar sus armas en un enfrentamiento. La lucha contra el crimen no solo enfrenta a delincuentes, sino también a intereses políticos. Jorge Montoya advierte que la Fiscalía, influenciada por ONGs progresistas, investiga más a policías que a criminales, debilitando su labor. Mientras tanto, se ocultan avances en seguridad y se alimenta la percepción de caos. El objetivo: desestabilizar al gobierno y forzar la salida del ministro del Interior, un pilar clave para la presidenta Boluarte. Con nuestro primer invitado esta mañana, el almirante Jorge Montoya, congresista de la República. Almirante, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pancho, un gusto estar en su programa. Bien, como mencionaba, ha sido un fin de semana algo agitado, un fin de semana dificultoso, sobre todo para el Poder Ejecutivo, y parece que las horas del señor Santibáñez están contadas. Es posible, teniendo en cuenta los comentarios que hemos visto de diferentes congresistas, diferentes bancadas, que ya la censura es inminente. Sí, es lo que se puede apreciar en los resultados de este fin de semana. Pero habría que hacer un comentario al tema. O sea, ha venido sucediendo un ataque permanente al ministro del Interior y a la imagen de la presidenta también. O sea, no es algo casual, es algo que se ha ido sembrando poco a poco y la población está exaltada con el tema y cualquier cosa que se diga va a generar una reacción inmediata, como sucedió este fin de semana. Sí. Falleció una persona conocida y la gente cambió su actitud. O sea, tomó eso de ejemplo como un punto en el camino para poner un alto y repensar las cosas. Lamentablemente los políticos actúan en función a percepciones y a cuánto voy a ganar en este juego. Sí. Mi opinión, se la quiero decir, no es de político, es de técnico. He tenido 41 años de servicio en la Marina, jefe del Comando Conjunto, y conozco el tema de seguridad bastante bien. Y puedo decirles que lo que ha venido haciendo el ministro del Interior es algo positivo. No ha sido transmitido ni comunicado por ningún medio de comunicación. ¿Por qué considera que no se transmiten los hitos del ministro Santibáñez? Porque hay una consigna para que el ministro sea retirado del puesto y pongan a otra persona. ¿A una persona con qué características? No tengo idea qué es lo que persiguen. Lo que persiguen es sacar de poder a la presidenta. Y ven que el ministro del Interior es un apoyo muy fuerte para ella. Entonces se convierte en un enemigo para esos fines. Lo que menciona es interesante porque estamos a pocos días de que falte justamente un año para las elecciones generales, donde le corresponde a la presidenta Dina Boluarte de manera constitucional convocar a las elecciones generales. La sospecha de muchas personas es que se está buscando generar este caos antes de la fecha del 12 de abril, porque la presunción es que después del 12 de abril ya ella no podría ser retirada, o al menos el Congreso no podría ser retirado, o digamos, como pasó en las elecciones del 2020, ¿no? Sí, esa idea creo que es correcta. O sea, acá hay una fuerza que está empujando esto en un sentido con mucho poder, porque hace que todos los medios de comunicación hablen al unísono. Y eso es interesante, saber cómo lo hacen. Entonces, lo que tenemos que tener es serenidad primero. Sí. Analizar las cosas con objetividad. No dejarnos llevar por la primera foto que vemos ni la primera información que recibimos, porque todo puede ser trucado. Hay que ceñirse a lo que dicen las investigaciones oficiales. Respetar los que son reservados y no sacarlos al aire. ¿No? Los trascendidos que sacan muchas veces afectan la intimidad personal de las personas. O sea, hay que tener cuidado qué cosa transmitimos. Sí. Encontrar la verdad es una tarea importante, pero si al encontrar la verdad vamos a dañar imágenes, hay que estar seguro que uno está haciendo lo correcto. Ahora, en el caso del señor Juan José Santibáñez, lo que menciona el almirante es interesante, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de conversar con el ministro. Efectivamente, hay hitos que se logran todos los días que lamentablemente no son transmitidos, no son comunicados porque tal vez hay un interés político detrás. Sin embargo, todo ministro, todo político tiene que entender que mucho de la política es justamente la percepción y que a veces hay que dar un paso al costado simplemente por intenciones o para mantener una estabilidad política. Tal vez hemos llegado a ese punto en el que, indistintamente del trabajo del señor Santibáñez, si la población está clamando su renuncia o que sea separado del cargo, tal vez lo correcto sería que acepte.
Sí, es cierto, es una apreciación lógica la que dice, pero hay que tener en consideración algo. O sea, yo lo critiqué al ministro que tenía una mala comunicación. Después de eso ha hecho muchos intentos para mejorarla. Ha nombrado a un vocero, ¿no? O un portavoz, pero no hay eco en la prensa. O sea, no le transmiten las cosas que hacen. Si no transmiten lo que hacen, no existe lo que ha hecho. Y la población tiene una imagen totalmente distorsionada de la verdadera realidad. La realidad es que estamos luchando contra la criminalidad. No somos el peor país de la región, ni mucho menos. Nos encontramos en la cola, digamos. No estamos encabezando ninguna lista de criminalidad. Sí tenemos una percepción de seguridad muy alta, de inseguridad muy alta. ¿Por qué? Porque todos los días se ven casos de crímenes, todos los días. Mañana, tarde y noche se pasa y no se ve nada del otro lado. No se ve que haya una reacción, que sí existe la reacción. Sí están los datos escritos en las informaciones que pasa el Ministerio del Interior, que no son retransmitidas a la población. Entonces, esto ya dice mucho de qué cosas se está empujando por este camino. Ahora, en las redes sociales también se ve, y es algo habitual, ¿no? Porque es un blanco fácil. Se está culpando al Congreso, específicamente a los congresistas, de la situación actual de la alta criminalidad. ¿Qué le respondería usted a aquellas personas que responsabilizan al Congreso por, digamos, la culpa de la criminalidad? Felicitaría a la fiscal de la Nación por la campaña que ha hecho con el Congreso, le ha dado resultados. Se ha pasado mintiendo permanentemente que estamos protegiendo a los terroristas, a los delincuentes porque hemos cambiado las leyes, y eso es falso. Nosotros nos preocupamos de que las leyes se cumplan para evitar la criminalidad, pero que también protejan al inocente. Las leyes actuales van contra la Constitución. Ahora un peruano que es detenido por un tema de extinción de dominio, por ejemplo, tiene que probar que es inocente. En un país donde el 75% es informal. Y esa es la realidad. Y, por ejemplo, me contaron el caso que tuvieron a una persona que transportaba droga en un ómnibus, en el control de Pucusana, creo, uno de estos controles. Bueno, incautaron el ómnibus. Y era un pasajero. O sea, ese tipo de abusos se está cometiendo con las facultades que tiene esta ley. Lo que ha querido hacer el Congreso es ordenar un poco el tema y poner algunos candados para que no sea tan ilegal lo que se está haciendo finalmente, porque es un tema que atenta contra la libertad. Pero no estamos yendo en contra de a favor de los delincuentes. Sí, entonces creo que coincidimos ambos en que le quedan pocas horas a Ministro Santibáñez. Sí, creo que le quedan pocas horas. Lamentablemente, porque estaba haciendo una buena tarea. ¿Y quién cree usted que podría asumir una cartera en este momento, ¿no? Porque como conversábamos un poco antes del programa, el pasivo que representa, que quien decide asumir esta responsabilidad es inmenso. Es una tarea muy difícil. Es una tarea muy difícil. Tendría que ser una persona muy ambiciosa de poder, que quiera destacar o que quiera hacerse conocida y quiera asumir esa responsabilidad. No veo otro tema en el escenario. Sí. Los técnicos, no creo que lo tomen. Sí. Acá hay un problema de correlación de fuerzas. Estamos hablando de que la responsabilidad es de la policía cuando no es cierto. Acá está el responsable del Ministerio Público, Poder Judicial, el INPE, la sociedad en general, la prensa. O sea, todo lo que se hace en un país para poder combatir una situación de esta naturaleza. Sí. Que es a través de los medios de comunicación, para darle tranquilidad a la población y decir la verdad, que no se está haciendo. Y eso es una gran fuerza que se tendría para poder vencer la criminalidad en general. Sí. Siempre va a haber crimen en el país. El asunto es disminuirlo a la mínima expresión. Me comentaba usted también que usted había esbozado un proyecto de ley que era para que los policías pudieran disparar en flagrancia. Así es. Está para salir, me imagino que se pueda sacar adelante. Porque actualmente hay una serie de dispositivos que les permiten actuar de esa forma, pero hasta ahora no es respetado por la Fiscalía. Lo detienen, los investigan, entonces le quitan el poder que tiene la gente para poder usar sus armas en un enfrentamiento. Acá en este tema tenían la autorización para disparar en flagrancia, al disparar al delincuente. Sí. ¿No? Y eso le iba a dar mayor seguridad jurídica para poder actuar. Sí. O sea, si no empoderamos a la policía y la dejamos trabajar, no vamos a poder controlar la criminalidad. A un extorsionador que mata en sangre fría a un joven, ¿cómo lo va a agarrar en las manos para llevárselo a la cárcel? Le mete un tiro. Claro. ¿No? Y ahí termina el extorsionador. Ese es el tema justamente, ¿no? Que lamentablemente hay discursos de estas alas un poco más caviares, el buenismo progresista, que trata de equiparar al policía con el delincuente. Recordemos, el exministro del Interior, Gino Costa, dijo, y estas son sus palabras literales, ¿no? Dijo que en las protestas morían muchos delincuentes, pero no morían muchos policías, relativizando como si fuera justificable el hecho de que un peruano quisiera enfrentarse con las fuerzas del orden.
Ese es el problema cuando se relativiza los derechos con las obligaciones, los derechos con, en nombre de la justicia social, poder delinquir o poder salir a hacer vandalismo. Eso no es así. La policía tiene que tener una superioridad por encima del delincuente para poder ejecutar su trabajo. El problema está en que se relativiza este tipo de situaciones. ¿Ve usted con preocupación que se pueda elegir a un ministro del Interior de estas características más afines al ala progresista del país? Podría ser porque ellos quieren retomar el poder. Una de las causas por la cual el ministro del Interior ha tenido tantos ataques es por ellos. Como ha estado limpiando un poco la policía de ese tipo de personas, el Ministerio del Interior en general, Sí. se han visto reducidos y están haciendo el contraataque. Tienen acceso a todos los medios de comunicación. A ellos sí no se les pone cortapisas. No se le pone nada. Nada, sí, de las puertas abiertas. Entonces estamos equivocando qué es lo que debemos hacer. El premier Adriancén anunció el día de ayer que se iba a ejecutar un estado de emergencia en Lima y Callao. ¿Ve esto como una medida a corto plazo que tenga alguna solución o es simplemente una medida paulatina para poder dar la impresión de que se hace algo? En este caso están contra la pared y están dando una medida que sea efectista para la población. Lo veo así. Con eso no vamos a mejorar mucho el tema. Sí. Hay que empoderar a la policía, darle todos los recursos logísticos que necesita, encarrilar al Ministerio Público, hacerlo entender que estamos en lucha contra la criminalidad y no los tipos de corrupción que ven estos fiscales, que saquen al IDL definitivamente del control que tiene, que aún tiene mucho control sobre algunos fiscales a los cuales los ha entrenado. ¿No? Ese tipo de cosas tienen que arreglarse para poder ser el complemento, que la Fiscalía deje de boicotear el trabajo de investigación de la policía hasta que el Tribunal Constitucional decida qué es lo que corresponde finalmente. Tiene que respetarse la ley y no lo está haciendo. Entonces hay una serie de frenos y obstáculos a la ejecución de los planes que se están desarrollando para controlar la criminalidad. De acuerdo. Bien, hemos estado conversando con el congresista de la República, almirante Jorge Montoya. Muchas gracias, almirante, por acompañarnos esta mañana. Vamos a hacer una pequeña... Si la policía captura pero enfrenta trabas, si los fiscales investigan más a los agentes que a los criminales y si se ocultan los avances en seguridad, la pregunta es clara: ¿quién se beneficia del caos? Jorge Montoya advierte que la crisis tiene un fin político y que la salida del ministro del Interior no resolverá el problema. Si detrás de todo hay intereses que buscan su caída, ¿qué garantía hay de que su sucesor podrá hacer su trabajo sin la misma presión?